Mirá cómo se ríe la profesora Campbell. Ya estamos, Bambina, adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, el número 5 de, de un proceso de formación que comenzamos en el 2022 y que, bueno, se ha ido articulando, entramando en cinco ciclos, desde marxismo y psicología, capitalismo y pueblos originarios, violencia en las ciudades, una mirada desde el marxismo, Marx y la actualidad en nuestra América, y el ciclo, el 5, que nos reúne hoy, marxismo, Estado y Derecho en nuestra América, cuya disertante será la doctora Beatriz Raslan, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el compartir con nosotros este proceso de formación. Este ciclo, al igual que los anteriores, está organizado desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y este ciclo en particular también coorganizado por el Grupo de Trabajo Claxo, Pensamiento Jurídico, Crítico y Conflictos Sociopolíticos. Bueno, el propósito de este ciclo es tratar de comprender los aspectos centrales del Estado capitalista y su vínculo con el derecho, y también intentar desentramar esta naturalización de que el Estado es algo neutro, que está por encima de la sociedad y que es el proveedor del bien común. Siempre, como nos gusta decir, en una lectura enraizada y territorializada de Marx, en el sentisaber y sentipensar latinoamericano y caribeño. Este ciclo va a estar coordinado por el doctor Enrique Lorza, así que un poquito le doy la palabra a él, y hacemos la presentación de la doctora Beatriz Raslan, doctora en Derecho, profesora consulta de la Universidad Nacional de Buenos Aires, vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, integrante del Grupo de Trabajo Claxo, Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos, presidenta honoraria de ATAC. Y el tema que nos va a reunir hoy es Introducción a la problemática de Marx, el Estado y el derecho abordado desde América Latina y el Caribe. Así que, doctora Beatriz Raslan, bienvenida y muchas gracias. Y le cedemos la palabra a el coordinador, doctor Elor. Gracias, Bambina. Bueno, muy bien la presentación de los aspectos formales, institucionales de Beatriz. Yo lo que quisiera agregar, además de su, formación, antecedente, militancia profesional, militante social, política, expresar lo que significa para este grupo de trabajo contar con Beatriz Raslan. Beatriz, desde los inicios de este colectivo, y cuando estamos hablando desde los inicios, me estoy refiriendo a partir del 2010. Siempre nos estuvimos integrando a través de la FICIP, Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, y siempre ha sido una permanente colaboradora en los ciclos, en la especialización, en los trabajos de tesis y fundamentalmente en incentivar e impulsar al estudio
los aspectos jurídicos desde una perspectiva crítica, y su interés en que gente del centro, que por distintas circunstancias en este momento no pueden estar presentes, jóvenes profesionales, integrarla al equipo de trabajo de Beatriz. Para nosotros esto tiene una importancia singular, porque no siempre la gente que sabe, que conoce, que tiene experiencia, está dispuesta a dejar a las nuevas generaciones y también a las generaciones presentes todas esas experiencias y, bueno, antecedentes que son útiles. Sabemos que la situación en general es muy compleja, siempre ha sido compleja. Y Beatriz, con su paciencia, con sus conocimientos, siempre despliega tópicos muy interesantes acerca del Estado, desmitificando muchas cuestiones que son naturalizadas, bueno, por el sistema y que las dan como por cerrada, como parte del pensamiento único. Así que Beatriz, tómate tu tiempo. La idea es que Beatriz haga su exposición y después, bueno, podrá haber algún intercambio. Está el chat para que en el chat puedan ir dejando si quieren inquietudes. También vale decir que hay gente que se ha inscrito y están muy interesadas en acceder a bibliografía crítica. Y por supuesto que le hemos dicho que ya en su momento los responsables de digamos, ciclo, pero en particular, digamos, el grupo de trabajo de Claxo, de pensamiento jurídico crítico y conflicto sociopolítico, que son quienes prácticamente van a participar en los 4 ciclos, nos irán dejando el material necesario para, bueno, seguir reflexionando. Beatriz, adelante, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, buen día a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la presentación, Bambina, Enrique, siempre muy generoso con los elogios, que me ponen en el compromiso de tratar de justificarlos, entonces. Y muy contenta de iniciar este ciclo con colegas, amigos de otros países, como los 3 encuentros que me van a suceder con el profesor Carlos Rivera Lugo de Puerto Rico, la profesora Milay Burgos de Cuba, actualmente en México, y el doctor Alison Mascaró de Brasil. Todos integrantes del grupo de trabajo que fue mencionado de Claxo. En primer lugar, quiero comenzar con un recordatorio. Hoy es 22 de agosto. Hoy hace 51 años de la masacre de Trelew. Para los más jóvenes que quizás no conozcan tanto, y para los que no son de este país, la masacre de Trelew tuvo lugar un 22 de agosto de 1972. Trelew está al sur, en la Patagonia de nuestro país, y la llamamos, o se llama la masacre de Trelew, porque fueron fusilados 16 presos y presas políticos de ese entonces, que habían participado de un intento de fuga, fueron recapturados y fusilados inmediatamente, prácticamente inmediatamente. Bueno, es un signo importante para nosotros porque es un antecedente de la dictadura del 76. Así que no quería dejar de recordarlo, siendo que vamos a hablar de temas que tienen mucho que ver con lo que estos compañeros y compañeras luchaban. Bueno, entonces vamos ahora al tema. Hablar de marxismo, Estado y Derecho, significa, en principio, adentrarse en el pensamiento crítico que relacione las categorías básicas teóricas con la praxis de los procesos históricos y la actualidad,
particularmente de nuestra América. O sea, la vigencia y vitalidad de la tesis 11 sobre Ludwig Feuerbach, que sostiene que además de describir el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo, o sea, actuar sobre él. El pensamiento crítico, la teoría crítica, no puede pensarse sin una relación dialéctica con la praxis, y no cualquier praxis, sino aquella que transforme la realidad que ha sido analizada desde la teoría críticamente, develando y desmistificando ideologías que distorsionan los fenómenos que proyectan. Es lo que se refería recién, creo, Enrique, acerca del enfoque que damos a esta temática. Comencemos por aclarar una cuestión que suele plantearse. Marx, de verdad, no expuso una teoría sistemática sobre el Estado y el derecho. Lo aclaro desde un principio porque es una de las cuestiones que siempre se plantean. Es verdad que no la planteó. No alcanzó, lo tenía previsto para después el Capital. Biológicamente no alcanzó a plantearlo, pero la teoría del Estado y del Derecho en Marx está a lo largo y ancho de toda su obra. Hay que bucear, hay que encontrarla y se la encuentra fácilmente en muchas de las bibliografías que a quien le interese le podemos ir pasando luego. Bueno, se pretende presentar al Estado, como como se decía antes, como neutral, como si estuviera por encima de la sociedad, pero solo como si. Lo que en rigor ha surgido de la misma sociedad, en tanto la existencia de clases irreconciliables en cuanto a sus intereses. Partimos de considerar que lo que constituye el efecto central de la concepción marxista respecto del Estado es que conduce a la desmistificación del Estado. Este es un punto sumamente crucial. En efecto, porque el Estado es el encargado de velar por la reproducción de las condiciones sociales de producción correspondientes al modo de producción principal de una sociedad, y realiza ello desde el ángulo de su ubicación de clase, o sea, claramente no es independiente de la sociedad de ningún modo. Pero el Estado capitalista es también un espacio de lucha disputado por las clases subalternas. O sea, el aparato del Estado no es solo un instrumento del poder económico en una sociedad dada, sino un espacio en el que en forma compleja y mediada se dirimen y modifican las relaciones sociales del conjunto de la sociedad y se ejecutan, se llevan a cabo tareas sociales necesarias para la reproducción de la misma. Vemos entonces cómo el Estado es reconducido por el marxismo a una concepción historizada y socializada, considerándolo una acción social, una relación social, con características esenciales que se constituye a partir de las relaciones sociales de producción, pero que a su vez la constituye en una relación dialéctica. Es importante este enfoque, destacando la relación social en estos tiempos particularmente de ultraderechismo, en los que se aboga la práctica del individualismo, del individuo aislado luchando por su bienestar, digamos, por su supervivencia, mejor dicho, fuera de los lazos sociales solidarios. Uno de los debates sobre el Estado es acerca del grado de autonomía que para el marxismo tiene el Estado. Podríamos decir que el marxismo considera que sí tiene una cierta capacidad autónoma, la que es reconocida, pero como relativa. Cierta autonomía del Estado, rigor autonomía relativa, repetimos en el concepto en el decir de Gramsci, en la tradición derivada de Marx, no significa de ninguna manera la independencia del Estado de las relaciones de producción, sino justamente
ir al rescate del vínculo existente entre el Estado y las relaciones de producción capitalista, con las características de Estado ampliado que le han sido propias ya desde el siglo XX. Está claro que esa autonomía relativa a que nos referimos, en última instancia, sucumbe, entre comillas, ante los intereses de la clase dominante, ya que el Estado, en cierta forma, es una especie de comité de administración de sus intereses que siempre son, que no siempre, mejor dicho, son homogéneos en sus diferentes fracciones. El límite de esa autonomía, de las concesiones que está dispuesto el bloque hegemónico, es el que no ponga en peligro el propio sistema capitalista, su reproducción hegemónica. ¿Y qué significa que el Estado está en disputa? Significa que hay posibilidad de que sea inficionado como resultado de las luchas populares. El resultado de esas luchas se traducirán en los distintos grados de avance o construcción de contrapoder por parte de las clases subalternas o fisuras, por lo menos, en los intersticios de ese poder. Pero solo serán fisuras mientras la hegemonía esté del lado del capital. La ofensiva del capital en los últimos años aceleró el proceso de transnacionalización del capital, acompañado por su concentración y centralización a escala creciente. Esto tuvo correlato en la organización estatal y en las estrategias para fragmentar las organizaciones sociales y, en definitiva, criminalizar sus luchas. La misma noción de ciudadanía y de eliminar del Estado burgués tiende a ser relegada a la participación periódica en elecciones, más parecido a una técnica para selección de personal político que a una práctica democrática y participativa real. En relación con ello, el concepto de democracia se empequeñece y limita a la vigencia de las libertades públicas, y no siempre, y postergadas las ilusiones de que se acerque a niveles de igualdad y participación real. Hemos hablado de disputas y de límites. Límites y disputas están referidos a los cambios revolucionarios que pudieran sucederse en los estados nacionales. Teniendo claro ello, es que podemos realizar y analizar las continuidades y rupturas que se dan en cada una de las situaciones en disputa. Perdón. Marx consideraba que no se podía prever cómo sería el Estado en un proceso de cambio sistémico, mientras no se produjeran en sí mismo las luchas y las acciones populares dirigidas justamente a ese cambio. Es decir, no se podía o no se puede anticipar y teóricamente establecer qué Estado, cuál sería el estado de transición, hacia qué Estado o no Estado se iría. Recién se comenzó a hablar sobre algunas formas de estado de transición después de la experiencia de la Comuna de París en 1871. El análisis debe ser que en cada lugar donde se produjeran movimientos revolucionarios estarían las características propias del lugar de que se trataba. Desde el marxismo es preciso señalar que se destaca el origen del poder como elemento sustancial del Estado en el ámbito no estatal del poder que constituye el Estado. Siento que algunas cosas son un poco trabalenguas, pero cualquier duda después me preguntan. O sea, que el poder se genera por fuera del Estado, en el ámbito de lo conocido como privado, y se torna público a través de la institución Estado, de la utilización de sus aparatos. El aparato del Estado no es la sede del poder, sin embargo, sino la organización
en que se encarna el poder que se genera en ciertas clases y fracciones de clase, a cuyos intereses responde en última instancia el Estado. El aparato del Estado, sus instituciones, son expresión de ese poder, posibilitan y organizan su ejercicio. Para Engels, el Estado cumpliría las funciones de un capitalista colectivo ideal, es decir, como un centro de poder capaz de comprender y gestionar los intereses comunes a toda una clase social por encima de los miembros individuales de ella, que tienden a captar y llevar a realización solo sus intereses inmediatos, o sea, que lo que hace el Estado es articular las distintas fracciones y también disciplinar a sectores de la burguesía en función de garantizar una estrategia de acumulación. El aparato del poder político no realiza sus funciones y objetivos mediante la aplicación directa, pura y simple de su capacidad de violencia. Utiliza directivas para la acción de los miembros de la sociedad y en lo tocante a lo reglamentado por estas directivas, reserva en principio el uso de la fuerza para los casos de incumplimiento. Estas directivas de las que estamos hablando, o normas, son precisamente lo que se conoce como derecho. Vamos entonces ahora a ocuparnos un poco del derecho. Se ha naturalizado que Estado y derecho son cuestiones diferentes, separadas, que operan autónomamente. Ello no es así. El Estado y el derecho son caras de una misma moneda, decimos, porque el derecho es generador de ideología de aceptación social. No nos damos cuenta, pero es eso, es generador de ideología de aceptación social, o donde se genera consenso y al mismo tiempo legitima el poder coactivo de la dominación. Nosotros tomamos naturalmente las normativas del derecho y eso es lo que va creando el consenso y ese es el papel que va desempeñando el derecho. Al igual que respecto al Estado, las relaciones jurídicas son inherentes a una sociedad de clases y también, al igual que el Estado, es un terreno de disputa. En el caso del derecho, esa es la disputa de sentido, la obtención de derechos. En relación a esto, podemos hacer un paralelo con el concepto de fetichismo del cual nos habla Marx en El Capital. Marx se refiere al fetichismo de la mercancía y es posible atribuir a la esencia del concepto de fetichismo a todas estas categorías de las cuales estamos tratando. Hay fetichismo sobre el Estado, hay fetichismo sobre el derecho, hay fetichismo sobre la democracia. Hace falta develar, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero lo dejamos por lo menos asentado. Hace falta develar ese fetichismo que tergiversa la realidad cotidiana, presentando estas categorías invertidas en sus significados. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx se refiere a la relación del derecho con las condiciones materiales de la vida. Las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que es, y ahí va, y lo que es, y lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Es una de las primeras menciones en este análisis de las relaciones jurídicas que formula Marx. Marx alude al derecho desde tres perspectivas. La primera, el derecho como superestructura jurídico-normativa. La segunda,
el derecho como relación jurídica. La tercera, el derecho como forma ideológica. Respecto a la primera, como superestructura jurídico-normativa, el derecho es la ley o la legislación, y como tales no hacen más que expresar y protocolizar las exigencias de las relaciones económicas. Es a esta función a la que apunta Marx cuando dice que el derecho no es más que el reconocimiento oficial del hecho. En el Capital, en el tomo 3, dice: es evidente que, como siempre, la parte dominante de la sociedad se halla interesada en santificar lo existente como ley y en dar una sanción legal a sus límites establecidos por el uso y la tradición. Los individuos, sigue la cita, los individuos que dominan bajo estas relaciones tienen, independientemente de que su poder deba constituirse como Estado, que dar necesariamente a su voluntad, condicionada por dichas determinadas relaciones económicas de producción, una expresión general como voluntad del Estado, como ley, la expresión de la voluntad condicionada por sus intereses comunes es la ley, termina Marx. En cuanto a dos, en cuanto a la señalada como segunda, relativa a las relaciones jurídicas, que aparecen como relaciones intersubjetivas, ellas constituyen la expresión de las relaciones de producción o de propiedad. En el comienzo del capítulo segundo del tomo 1 del Capital dice Marx: para que estas cosas, las mercancías, se relacionen las unas con las otras como mercancías, es necesario que sus guardianes se relacionen entre sí como personas, cuyas voluntades moran en aquellos objetos, de modo que cada poseedor de una mercancía solo puede apoderarse de del otro por voluntad de éste y desprendiéndose de la suya propia, es decir, y acá viene el derecho, por medio de un acto de voluntad común a ambos. Es necesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan como propietarios privados. Esta relación jurídica, que tiene por forma de expresión el contrato, es, hállese o no legalmente reglamentada, una relación de voluntad en que se refleja la relación económica. Y esta noción de contrato y de relación jurídica se utiliza como, digamos, como una unidad de medida, así como se habla de la mercancía en las relaciones de producción. La relación jurídica sería algo así como la unidad en el derecho. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos en el contrato como una cosa exterior a muchas de nuestras actividades, pero no nos damos cuenta, y por eso es importante lo que dice que se halla en honor legalmente reglamentada, que nosotros establecemos contratos en todos los actos de nuestra vida cotidiana. Vamos a un kiosco y compramos caramelos, estamos estableciendo un contrato, no legalmente reglamentado. Es decir, que tenemos ese tipo de relación en una sociedad mercantil. La relación jurídica está permanentemente presente en la vida cotidiana. En cuanto a la variante 3, las funciones ideológicas también han sido presentadas por Marx y por Engels, tanto en relación con la legislación superestructural como sobre todo con la relación jurídica. Marx, refiriéndose a un autor, Eden, dice que no ve Eden en las leyes el producto de las condiciones materiales de producción, sino que considera, por el contrario, el régimen de producción como el producto de la ley. Es decir, que Eden se coloca desde la ilusión jurídica. Esta ilusión jurídica reduce el derecho a la mera voluntad.
por esa misma ilusión de los juristas, se explica el que para ellos y para todos los códigos en general, estamos hablando de para los juristas en una sociedad de clase, y para todos los códigos en general, sea algo fortuito que los individuos entablen relaciones entre sí. Pero si no fuera por las relaciones sociales, la propiedad burguesa no sería sino una ilusión metafísica o jurídica, dice Marx en La miseria de la filosofía. En el Capital y los Grundrisse aborda las funciones ideológicas de la relación jurídica, delineando las bases para una concepción marxista de la relación jurídica. Tanto la ley como la relación jurídica cumplen funciones ideológicas específicas, aunque ambas sufren la determinación de la estructura económica del Estado como superestructura política y de la lucha de clases. Y nos preguntamos si las conquistas jurídicas existen, son reales. Sí, las hay. Claro que hay conquistas jurídicas. Porque al igual que lo que dijimos respecto al Estado, recordemos, es un territorio en disputa, es un terreno de la lucha de clases, el derecho, y a diario tenemos los ejemplos de ellos. Justamente esa es la visión no dogmática del derecho. Las determinaciones son en última instancia, pero hay un espacio para cierto ejercicio de autonomía, como hemos dicho antes, respecto a las relaciones de producción y en todo caso una interactuación. El tema es el conjunto de la formación económico-social del capitalismo, no las relaciones económicas exclusivamente. Es la cultura y la práctica del capitalismo para su sobrevivencia y desarrollo. El derecho, en tanto simple conjunto de normas, no es, por el contrario, más que una abstracción sin vida. Los normativismos jurídicos explican a la acción social por el derecho y no al revés. Es como si el contrato de trabajo resultara solo del derecho laboral y no fuera también esencialmente constituido por la relación económica entre capitalista y trabajador. Esas son concepciones estructuralistas estáticas. El derecho es una especie de cobertura lingüística de la dominación. Nos habla del sujeto libre, del sujeto igual, del intercambio de sujetos libres e iguales, jurídicamente se aclara, o sea, no libre e igual estructuralmente. Esto constituye una especie de velo de ocultamiento de la realidad, una nueva fetichización. Se desgarra ese velo cuando se destruye la creencia de las masas en las bondades, comillas, del derecho burgués, en la creencia del carácter democrático de sus fuentes de construcción. Es necesario entonces luchar para conquistar nuevos derechos y utilizar dialécticamente los derechos conquistados para realizar nuevas luchas e ir creando las bases de un derecho contrahegemónico. El derecho tiene que ser el efecto de los cambios políticos que se producen. Para hacer cambios que son sistémicos, se necesitan cambios que son políticos, resultado de la lucha consciente de los pueblos. Perdón. ¿Cómo estamos de horario? Perdón. Muy bien, Beatriz, así que seguí tranquila. Bastante bien, no hubiera creído, pero bastante bien, no falta tanto. Adelante. No falta mucho. No, porque quería dejar para debate. O sea, seguimos, que los cambios se hacen desde la política, y cuando hablo de política me refiero tanto a la social como a lo intrínsecamente político.
¿Se puede hacer política desde el derecho? Interrogó. Sí. Tratamos de utilizar políticamente la mayor cantidad de recursos, quienes usamos el derecho en la vida cotidiana, la mayor cantidad de recursos que sirvan en beneficio de los y las trabajadores, luchadoras y luchadores. Eso es para mí hacer política desde el derecho. Pero sabemos que no es al interior del capitalismo que podemos resolver la emancipación humana, ni tampoco por transformaciones desde el Estado, ni como piensan diversos sectores del derecho a través de modificaciones en el derecho. Aunque las reflexiones sobre Marx se formulen desde la economía, la política o la acción directa, lo primordial pasa por la urgencia de esa búsqueda de alternativa, y eso es la política, avanzar hacia lo que se ha dado en denominar una sociedad postcapitalista. De toda esta complejidad surge la exigencia o la necesidad, cuando nos referimos a lo estatal, de caracterizar la estructura de clases de la sociedad, cuál es su clase dominante y de dónde obtiene su predominio económico, cómo puede convertirlo en hegemonía política, en qué momento histórico concreto actúa, cuál es la forma de acción y manifestación de lo estatal y sus contradicciones. Pero además nos dará la especificidad de cada situación, país, sociedad, para que esa sociedad postcapitalista, o más claramente comunista, no resulte ni calco ni copia de otras sociedades. De ahí que en América Latina y el Caribe hay que abordar, hay que abrevar en sus propias fuentes originarias, en su conformación social propia, en sus culturas y tradiciones, comunes en algunos casos, pero distintas en otros. Resumiendo, resumo, pero no quiere decir que termine. El aparato del Estado está atravesado por los conflictos y procesos sociales que se desarrollan permanentemente y además posee un cierto grado de autonomía relativa, sin la cual no podría desempeñarse. Ella le permite retroactuar sobre la sociedad, pero también hacer acuse, de las presiones que logran imponerse en las luchas populares, que inficionan, como dijimos, el propio aparato, aunque con sus limitaciones, que el grado de relatividad de su autonomía respecto a la clase dominante le determina. Esto se traduce en que, en última instancia, y este es un concepto muy importante, el de última instancia, su frontera es acercarse en más o en menos hacia aquello que no ponga en peligro al propio sistema capitalista, a su reproducción hegemónica. Reiteramos que para llegar a la hegemonía y al poder hace falta la práctica política de los sujetos conscientes en función de la acción que empuje los proyectos antisistémicos. Hace falta el paso decisivo de la resistencia a la acción. Ya lo dijimos, con la lucha se consiguen reivindicaciones, resistencias, nuevos derechos, pero solo la lucha antisistémica conduce al cambio social. Hay que comenzar por invertir el sentido de las creencias que alimentan el famoso sentido común. Hoy se habla de Estado presente, de Estado ausente. Bueno, no solamente hoy, hace rato que se habla de eso. Se planteaba, por ejemplo, que en el menemismo el Estado estaba ausente y no pasaba lo mismo con otras épocas donde estaba presente. El Estado no está ni ausente ni presente. El Estado está siempre y cumple distintas funciones de acuerdo a los procesos sociales que se van
realizando y digamos, a las hegemonías dominantes. Y lanzamos algunas preguntas que siempre nos gusta dejar ahí prendidas. ¿Son reales y significativas esas expresiones, las que estaba hablando recién de presente y ausente? Se habla de estatizar en algunos casos. ¿Eso es revolucionario? ¿Qué queremos significar cuando hablamos de estado de clase? Hablamos de reformas del Estado, de transición, de cambios profundos, de revolución. En resumen, el del Estado es un tema fundamental porque habitualmente lo que oímos son formas tergiversadas sobre él. Esas tergiversaciones no son ingenuas, son intencionales para ocultar su verdadera esencia y se han convertido en lo que denominamos, decíamos antes, sentido común. Es decir, que se crea en la tergiversación por encima de su realidad. Simplemente estatizar no nos garantiza que las cosas cambien, que se actúe en función de las verdaderas mayorías. Creo que en los movimientos sociales habría que empezar un trabajo paciente para sacar esa idea de que la estatización es la solución que estamos buscando. Hay que empezar a hablar más de socialización, que no significa aún el socialismo, pero sí la socialización, la colectivización, la desmercantilización, la cooperativización de empresas y demás. Hoy asistimos a una crisis global pronunciada y permanente, porque es económica, es política, es social, es cultural, es civilizatoria y es mundial. La ofensiva del capital contra el trabajo, además de la concentración, ha llevado a la fragmentación social, a la pérdida de conquistas sociales y amenazas de profundización de esa pérdida. Ha crecido la pobreza, la miseria, el hambre, el trabajo precarizado en el mundo, y parte importante de las resistencias han buscado su expresión en sectores ultraderechistas, líderes misóginos, racistas, que tras el eslogan de la libertad de mercado mercantilizan la vida entera. Mientras hay carencias de alternativas contundentes, fragmentación de las izquierdas, falta de propuestas concretas, una inversión de valores, donde lo nuevo pretende ser encarnado por lo viejo con disfraz de novedoso. La ultraderecha nos ha expropiado la categoría misma de libertad, tergiversando su significado. Recordemos una vez más a Marx, cuando nos dice que para conquistar el reino de la libertad es necesario primero conquistar el reino de la necesidad. Los trabajadores no son dueños de elegir libremente. Eso es una mentira falaz. Y no lo pueden hacer justamente porque aún no han conquistado el reino de la necesidad y su libertad está cercenada, está condicionada por la sobrevivencia. Y claro, no podemos dejar de mencionar lo sucedido en las primarias de Argentina, por lo menos una mención, donde un ultraderechista obtuvo el mayor número de votos con un programa de liquidación de derechos y conquistas básicas, de privatizaciones y ajuste máximo, pero con el grito de libertad y señalando culpables en la cabeza de la denominada casta política. Y contando a favor, con la desilusión mayoritaria respecto a las opciones conocidas, la necesidad de buscar una esperanza, particularmente en lo que se refiere a los jóvenes. Pero antes fue Bolsonaro y ahora las elecciones de Ecuador, que apunta el candidato de la derecha en el balotaje,
y la derecha chilena, que avanza nuevamente, hundiendo incluso la ansiada reforma constitucional, y la alianza de Lula con la derecha para asegurar su presidencia. Hay que profundizar más en los análisis de los llamados proyectos progresistas, de sus debilidades, de su culto al posibilismo, en nombre de frenar a una derecha que ya estaba y está adentro. Hoy no hay ausencia de luchas, pero ellas están desarticuladas, son parciales, sectoriales. En definitiva, son insuficientes para pensar en cambios radicales. Se impone la necesidad de construcción social de sujetos y subjetividades. Se necesita unificar luchas, concentrarlas para fortalecerlas en la lucha anticapitalista. El momento es muy difícil, por eso exige mayor profundización, lucha de ideas, audacia y desafíos. Muchas gracias. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias, más que interesante. Muy bien. Bueno, mientras van, hay Quedamos algunos con tiempo. comentarios. Enrique, Sí. yo les pido que me lean lo que está en Perfecto. el chat, Sí, sí, porque a mí sí. se me pierde rápido. Sí, te lo vamos a ir leyendo. Mientras van escribiendo en el chat o alguien quiere pedir la palabra, un breve comentario, ¿no? Nosotros con esta actividad y con tu exposición y seguro las que vendrán, es más que interesante porque así como el estudio del marxismo en las ciencias sociales, en las universidades en particular, es algo marginal, el estudio del Estado y del derecho está como sacralizado y queda en manos y ajena a la vida cotidiana. Creo que el abordaje que nos dejás, Beatriz, es un abordaje para reflexionar en el Estado, el derecho, en cuestiones próximas a la vida cotidiana. Y este es el propósito de este ciclo. Simplemente te quería dejar una o dos inquietudes para que vos después la articules seguramente con otros comentarios. Ahí Julio ha levantado la mano también. Vos en su momento mencionaste la palabra de transición muy rápidamente y también de políticas públicas. Entonces, sería bueno, pensando, en la última parte que reflexionaste sobre nuestra América, los distintos posicionamientos, si pudieras ahondar en algún momento sobre la categoría de transición y el sentido de las políticas públicas, que es una categoría usada, utilizada por los distintos progresismos, tanto de derecha como de izquierda o de mediano, ¿no? Bueno, hasta aquí mi comentario. Ya le doy la palabra a Julio, simplemente te leo. Esther pregunta, ¿se equipara gobierno y Estado? Alfredo Salmerón Aceves, valiosísimo aporte de la doctora Beatriz Ragland al pensamiento revolucionario marxista para su comprensión y utilización práctica crítica en la lucha de clases para transformar esta sociedad capitalista fascista actual. Claridina Rodríguez, también de República Dominicana, felicidades, muy bien el abordaje del tema. Julio, adelante, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Muy pedagógica y didácticamente organizada tu presentación, diferenciando Estado y Derecho. Yo quiero consultarte una breve reflexión sobre la última parte, que es un aterrizaje en la cotidianeidad del debate político actual argentino. Los teóricos ultraliberales generaron una réplica al socialismo, pero identificaban al socialismo más que con Marx, con Keynes. Y ha habido una fusión
de las concepciones keynesianas con un sentido común de tradición marxista, en el sentido que la izquierda es estatista y los liberales son antiestatistas y promercado. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, Beatriz, es si la izquierda, en términos generales, el marxismo, no solo en Argentina, en América Latina y el Caribe, sino en el mundo, si no ha corrido su proposición política, su narrativa de propuesta política, en el sentido keynesiano, de reformas adentro del orden capitalista y no una crítica al Estado capitalista. En general se escucha en la izquierda defensa de la salud pública y de la escuela pública, sin criticar que en definitiva la escuela pública es la escuela del Estado capitalista en un determinado momento de su desarrollo, que la salud pública es una instancia de la salud organizada por el Estado capitalista y por lo tanto hay una falta de crítica a la intervención concreta del Estado capitalista con relación a derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, tal como te ejemplifico, pero podría haber otras áreas. En ese sentido, me gustaría saber cuál es tu reflexión y cómo se debería orientar un discurso crítico en la tradición de Marx al Estado capitalista tal como es, sea en un enfoque liberal o en un enfoque keynesiano, de estado de bienestar, populista, como se lo quiera llamar. Hasta ahí. Bueno, muy bien. Beatriz, ¿te parece dar respuesta y después le damos la palabra a Emilio? ¿Te Bueno, parece? ¿O querés juntar también acá? Solamente te sumo en el chat, Pedro Duarte, ¿cómo se manifiesta la lucha de clases en el derecho? Bien, quedamos ahí, haces tu primer abordaje, por eso es preferible tenerlo a Julio de coordinador para que no pregunte tanto. Adelante, no, pero es interesante, interesante lo que pregunta por supuesto, Julio. adelante. Yo creo que lo que pregunta Julio puede unirse con lo que vos planteabas sobre políticas públicas, y esto, ¿no? Enrique, si te parece. Sí, por Vos supuesto, planteas Beatriz. políticas públicas y otra cosa me La preguntaste, categoría de transición que mencioné. categoría de transición. Sí, y voy a empezar por la más fácil, que es la diferencia entre gobierno y Estado. Sí, no es lo mismo. Bueno, sí, hay diferencias, no es lo mismo. Cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de una categoría estructural, abstracta, claro, abstracta. Este, en mi concepto, yo nunca utilizo la palabra definición del Estado, sino conceptualización. Yo creo que hay categorías que no se pueden definir porque si no las cristalizamos, sino que se pueden conceptualizar. Pero entonces cuando hablamos del Estado hablamos de un conjunto amplio de cosas. Por ejemplo, las clases subalternas son parte del Estado. Todos nosotros somos parte del Estado. El tema es en qué lugar estamos del Estado, ¿sí? ¿Qué lugar ocupamos en el Estado? En cambio, en el gobierno no. El gobierno es una institución que entra ya dentro de lo que podríamos decir el aparato del Estado. Es decir, cuando uno habla del poder, es una forma de denominarlo, ¿no? Cuando habla de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, por de pronto son funciones, poder hay uno solo, y en realidad no está generalmente no está en el gobierno el poder, por eso decía que viene del ámbito de lo privado y se legitima a través del Estado o se aplica a través del Estado. No sé si soy clara con eso a quien lo preguntó.
¿Sí? Bueno, entonces vamos para la otra que está todo junto. Por de pronto, estado de transición es una cosa que, en realidad el que nos ha dado clase sobre eso es Enrique Lorza, sobre el tema del estado de transición, que ha trabajado mucho sobre eso. Pero lo que yo quise significar cuando hablé de estado de transición es ese el planteo profundo de Marx y de Engels, en el sentido de que no se puede calificar. No podemos decir, bueno, nosotros vamos a, estamos luchando por un cambio social, estamos luchando por un cambio estructural. ¿Cómo va a ser el Estado? No lo podemos decir, no se puede definir. Eso es lo que plantearon ellos. Yo dije, recién cuando fue la comuna, dijeron, pareciera ser ahí que la dictadura del proletariado, y empezó a surgir el tema de la dictadura del proletariado. No con la idea de dictadura que tenemos nosotros, ¿no? Situémonos en el 1871. Entonces, recién ahí dijeron, podría ser por este lado, pero no se puede afirmar absolutamente nada. Era también la idea que tenía Lenin, que se distorsionó después, se distorsionó, pero la idea es esa, que uno tiene que abrevar en sus propias fuentes, en sus propias culturas y tradiciones, y se va a ir conformando. Eso no quiere decir que sea una improvisación, pero no se puede anticipar lo que todavía no está logrado. Entonces, lo importante es lo que se logra a través de la lucha, de las luchas populares, la lucha de masas y después la construcción de lo nuevo. En realidad yo me quise referir específicamente a eso, pero vamos a unirlo a lo que decía a lo que preguntaba Julio y con lo de las políticas públicas, porque es más o menos está dentro de lo mismo. No, mira, Julio, el marxismo no se desplazó hacia el estado de bienestar. Hay algunos que se llaman marxistas que, que lo ven como objetivo, eso es otra cosa. Yo lo iba a tratar, pero se iba a hacer muy largo porque es interesante también hacer una especie de línea histórica, ¿no? De línea del tiempo. En realidad, el estado de bienestar, para mí, entra dentro del análisis marxista de la historicización y la socialización. Es decir, es un tiempo histórico concreto. El estado de bienestar vino a salvar y a reconstruir el círculo virtual, digamos, del capital mellado antes de la guerra, pero construido el estado de bienestar prácticamente después de la Segunda Guerra. O sea que nosotros en una línea de tiempo muy esquemática tenemos el liberalismo con el cual se desarrolló el capitalismo, ¿no es cierto? Y seguimos en ese liberalismo a la altura de los tiempos que estamos, por eso será neoliberalismo, los que quieran ponerle de palabras, pero es el liberalismo de esta época, que ha sido interrumpido 25 años por lo que se denominó estado de bienestar, que en realidad fue un salvataje del capitalismo que secundariamente o no secundariamente, qué sé yo, pero benefició a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero el objetivo del estado de bienestar no era el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, ni tampoco la integración política que se hizo y la ampliación de la ciudadanía social, sino que era menester, era necesario en la creación del mercado interno y del desarrollo propio de lo que se llamó estado de bienestar, se necesitaba también lo que se llama hoy la inclusión. Hoy a veces se dice, bueno, si los trabajadores y trabajadoras van a ganar más, eso entra dentro del círculo económico y entonces de toda... Sí, pero eso no es, no es el estado de bienestar. No es keynesianismo, no nos olvidemos que Keynes, antes de esbozar los lineamientos del estado de bienestar,
su preocupación estribaba fundamentalmente en cómo hundir al comunismo naciente, ¿sí? Todo lo que había escrito antes de los años 30, al principio de los años 30 se refería a eso. Entonces, todo lo que podemos decir son cosas, yo les digo, nostálgicas, ¿no? Hablar de neo-keynesianismo o cosas con términos parecidos. Yo creo que las cosas nuevas hay que denominarlas con palabras nuevas y no utilizar las viejas que confunden. Y yo creo que esto es una confusión. Entonces, definitiva, no es que el marxismo se haya ido para el keynesianismo, es que algunos marxistas se han ido para el keynesianismo, o algunos que se llaman marxistas han ido para el keynesianismo, porque también hay que ver la desesperación de las necesidades, de las luchas, de los fracasos que hemos atravesado a lo largo de todos estos periodos históricos. Entonces, esos marxistas devenidos en keynesianistas, creo que son los que alimentaron el posibilismo de esa entidad tan conocida ahora que se llama progresismo. Eso necesita yo lo digo, un análisis más profundo, un desarrollo especial, pero lo peor que ha traído en las políticas llamadas progresistas ha sido el entronamiento del posibilismo, es decir, de lo que se puede y de lo que no se puede. Obviamente que cuando uno hace un plan político está viendo cuáles son las posibilidades, pero las posibilidades máximas, no las posibilidades por las mínimas. Y entonces, bueno, podemos hacer un desarrollo de lo que fueron los progresismos de principios del siglo XXI, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, en que han derivado, ¿sí? Por eso dije el caso de Lula. Yo sé que puede ser que a algunos esto no le guste, recordar permanentemente que Lula ha hecho un acuerdo con la derecha, pero eso es una realidad y lo tenemos que tener como análisis. Y sé también que muchas veces cuando nosotros, bueno, no quiero decir nosotros los marxistas porque ya sería ponerme en un plano que no creo estar exactamente. Me siento marxista, no sé si lo soy cabalmente, o me falta un montón para hacerlo, pero últimamente muchas de las críticas vienen por el lado, bueno, esta es la exposición del marxismo, pero esto ha cambiado, entonces hay que adaptarlo y hay que ver entonces cómo hacemos en estas sociedades las cosas por su nombre, las cosas por su nombre. No, esta es la sociedad que tenemos, esta sociedad podemos hacer muchas reformas, más o menos progresistas, más o menos posibilistas, ¿sí? Pero siempre está dentro de la sociedad capitalista. Y siempre el freno que tiene el desarrollo de las luchas en una sociedad capitalista es que no melle el sistema capitalista de manera que pueda llevarlo a su fin. Entonces, este es un condicionamiento importante. No estoy con esto condenando las políticas llamadas progresistas in totum. No las estoy condenando, pero yo creo que si bien nosotros tenemos que desarrollar una cantidad de reformas y de alguna manera, cuando yo hablo de la posibilidad de construir un derecho contrahegemónico, estoy hablando de eso también en el campo del derecho, y eso es parte de la lucha de clases en el derecho que por ahí me preguntaban, ¿no es cierto? El uso alternativo del derecho en beneficio de los sectores más vulnerables, la creación en el derecho, ¿sí? Es esto. Pero además, decía, lo que nos critican a veces es como si fuéramos los que seguimos opinando que el marxismo no es keynesianismo, como que fuéramos ortodoxos o dogmáticos. Estos son calificativos que creo que no ayudan para nada.
Yo sigo opinando que hay una base del marxismo que, si queremos seguir llamándonos marxistas, tenemos que respetar. Esa base es la de la existencia de la lucha de clases y la de que dentro del capitalismo se pueden hacer reformas, pero si esas reformas no tienen un horizonte de cambio revolucionario, se quedan solamente en reformas. Y al quedarse solamente en reformas, lo que se hace es retroceder. No, la sociedad no se queda quieta, no se queda en un lugar, va para algún lado. Entonces, si no avanzas, retrocedes. Esto no es una cosa, no es una invención actual, esto es una cosa de la historia justamente. Entonces, se debate poco, creo que se debate poco, por eso me parece que hacer este ciclo es bueno, que no se agote simplemente en estos 4 encuentros, sino que hay que seguir a ver si se pueden suscitar más dudas, más cuestiones para seguir analizando, porque yo lo que traté, sobre todo con el tema del derecho, es de demostrar cómo vivimos engañados, cómo fetichizamos sin darnos cuenta todo esto. Entonces, creo que la primera cuestión es darse cuenta en qué vivimos. Después podemos disentir en varias cosas. Y respecto a las políticas públicas, ya más en concreto, bueno, está relacionado con esto que dijimos recién, ¿no es cierto? Las políticas públicas son en relación a quién tiene la hegemonía. A mí no me gusta mucho hablar de políticas públicas, no es algo que yo, no es una palabra que yo use mucho, porque ¿qué son las políticas públicas? Las políticas que lleva acá a cabo el aparato del Estado y las políticas que lleva a cabo tienen que ver con quién tiene la dominación y la hegemonía, ¿no es cierto? Eh, vos, Julio, me preguntabas algo más. Ah, con el tema de la estatización. Es todo un problema. Es todo un problema porque pareciera ser que si mi ley habla de que el Estado nada, por el otro lado tenemos que decir al Estado todo. Y no es así. Y no es así. Porque otra vez estamos engañando. Pero nosotros tenemos que decir no el Estado, pero no por las razones que dice mi ley, ¿sí? Porque nosotros que estamos contra la estatización, pero estamos contra el mercado. Entonces tenemos que situarnos desde otro posicionamiento. Entonces, mientras tanto, o en transición, aunque no sepamos bien a qué, hay que cumplir, el Estado cumple ciertas funciones. Cumple porque se las damos, si no se las damos, no las cumple. Entonces, si nosotros decimos la educación tiene que ser pública, ¿es correcto? Sí, es correcto hoy. Si no es pública, ¿qué va a ser? Todavía no puede ser socializada, cooperativizada, etcétera. Tiene que ser pública, pero no tiene que ser la educación pública que la clase dominante impone. Porque hay algo que a veces olvidamos, que trabajó mucho Althusser, que son los aparatos ideológicos del Estado. Perdón. La escuela es un aparato ideológico del Estado. Entonces, cuando nosotros observamos las críticas a la escuela que tenemos que situarnos en eso, no para conformarnos, sino para luchar. Y la lucha de clases está ahí. La lucha de clases en el derecho es por la conquista de más derechos, por esa dialéctica de ir reconstruyendo derechos contrahegemónicos. Si nosotros hablamos de la salud pública, salud y educación fueron abordadas en el siglo XIX en función del capitalismo, no del bienestar de los pueblos, en función de las necesidades del capitalismo, y eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, el problema es cómo articular, ¿sí?, la exigencia de mejor educación, de mejor salud, sabiendo las limitaciones. Por eso cuando a veces a nivel universitario se ha preguntado, bueno, ¿qué universidad proponemos desde el marxismo, desde la izquierda? No proponemos ninguna. Vamos a proponer cuando tengamos el poder de proponerla.
Por ahora lo que hacemos es luchar por la democratización, por la ampliación, por la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ahí. Muy bien, Beatriz. Bueno, en el chat había una pregunta más, pero está en línea con lo que vos acabas de decir. Le damos la palabra a Emilio, que estamos en No sé tiempo. si quedó aclarado, Julio. Y si no, decí que sí, igual. Bien, Emilio, adelante, por favor. Hola Beatriz, un Hola. gusto. Primera vez que te escucho. En vivo, ¿Ya? en vivo, en vivo. Te hemos leído, te hemos escuchado, pero primera vez en vivo. Mira, en muchas de era una consulta nada más, que ya me queda mucho más claro, porque lo desarrollaste recién respondiéndole a Julio y a Enrique, pero quiero volver sobre la línea de discusión que realizaste sobre el límite de las reivindicaciones y luchas en el derecho, pero para preguntarte concretamente eh, sobre un texto de Marx como es la cuestión judía, para que vos puedas referir en 2 minutitos, 3 minutitos, sobre el alcance y el límite del texto para pensar la cuestión del derecho. Porque yo me quedaba como, volví a esta frase, en la idea de que el Estado puede liberarse de un límite sin que el hombre se libere realmente. Entonces existe la posibilidad de liberarse políticamente como ciudadano y sin embargo el sujeto puede quedar apresado, digamos, en poderes que le son ajenos, dice Marx. Por eso, digamos, la emancipación política no es, dice, la emancipación humana. La emancipación pasa, vos decías bien, por las condiciones sociales de existencia. Bueno, quizá en mi lectura muy particular de lo que fue la cuestión judía, pero en concreto te quiero preguntar por los límites de ese texto. Sé que es una obra temprana de Marx, pero bueno, para poder abregar en ciertos textos particulares, me parecía, a mí me interesa en particular que pueda señalar la relevancia de la obra y en todo caso hasta dónde llegan en las reflexiones del propio Marx. Eso. Eh, bueno, Gracias, Emilio. Adelante. no sé si voy a poder, porque no la tengo así fresca como para decirte, bueno, a ver, voy a desarrollar. Esto es una obra que leí hace rato, pero a mí me parece que es una obra fundamental para empezar a abordar estas cuestiones, más allá de que ha sido después revisitada por el propio Marx, ¿no es cierto? No, como muchas de sus obras, yo hice una mención también a la miseria de la filosofía, pero también la revisitó varias veces. La cuestión judía es muy importante para comenzar a pensar el desarrollo y la idea sobre los derechos humanos, por ejemplo y sobre las limitaciones que decías vos de la política. De lo que pasa es que de la época de Marx o de la época de la cuestión judía hasta ahora, digamos, esa fronterita entre la liberación, la emancipación política y la emancipación social cada vez se estrecha más, cada vez se estrecha más. Por eso decía, por ejemplo, durante la época del keynesianismo, se conquistó más libertad política, más participación, por eso decía la ciudadanía social. Entonces, son esas diferencias las que, en todo caso, si Marx hoy revisitara la cuestión judía, reelaboraría algunas cosas. Pero sí me parece básica en cuanto a estos puntos que señalaste y a la cuestión de los derechos humanos. No de los derechos humanos, sino de la fundamentación de los derechos humanos. Muy bien. Ustedes saben que hasta 1850, más o menos, Marx consideraba que lo que se hablaba de derechos humanos eran reivindicaciones burguesas. Hacia 1850 es cuando, más o menos para esa época, ¿no? Cuando plantea que, bueno, la burguesía ha dejado esas reivindicaciones, que es hora de que la tome el proletariado en su propio interés. Por lo que significó la Revolución Francesa, obviamente, como revolución burguesa,
que no cambió la situación de los sectores subalternos. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Mirá, tenemos un tiempo todavía, estamos en horario. Mira vos, yo creí que después... iba a pasar todos los horarios. No, no, has cumplido como siempre muy bien. Ah, ya. ¿Eh? No, Así porque que, empecé a recortar cosas ayer pensando que no, estaba muy está largo muy todo. bien. No, dos cositas, te leo muy brevemente parte de una Dale. pregunta y bueno, después un comentario. Alfredo Salmerón Aceves, nuevamente, hay un interrogante. ¿Con qué herramientas organizativas podría impulsar las transformaciones revolucionarias que se requieren? Y después Rodolfo Gómez, la perspectiva de Marx en la cuestión judía es claramente crítica del Estado burgués y crítica de la propiedad privada al mismo tiempo. De allí la distinción entre emancipación política y emancipación humana. Bueno, ahí está parte también de la... Y Euladia Pérez pregunta si pudiera ampliar sobre los derechos sociales. Bueno, hasta ahí. A ver si querés hacer algún comentario, Beatriz. Bueno, primero, gracias, Rodo, por la aclaración sobre la cuestión judía. A ver, espera, lo primero era qué instrumentos Instrumentos. y los otros qué ¿Con qué derechos sociales. herramientas organizativas podría impulsar las transformaciones revolucionarias que se requieren? Y la otra pregunta es si se podría Sí. ampliar sobre los derechos sociales. Sobre el tema de las herramientas. Yo quise dedicarle una parte de la intervención justamente al valor de la política, a la revaloración de la política. ¿A través de qué instrumentos? Movimientos, partidos políticos, movimientos sociales, territoriales, sindicales, etcétera. Herramientas tenemos, lo que no tenemos es la construcción de alternativa. Y no la tenemos en el mundo en este momento. Cuando digo construcción de alternativas, me estoy refiriendo obviamente para un cambio social. Creo que eso es lo que necesitamos. No necesitamos figuras mágicas, ni partidos mágicos, ni ilusiones, eh, ni ilusiones falsas. Necesitamos militancia, actividad, resistencia. Yo decía en un momento pasar de la resistencia a la acción. Y creo que eso es importante. A mi modo de ver, hay una resistencia en el mundo y acá también, pero no solo que es insuficiente, sino que quizá no es la adecuada, digamos, ¿no es cierto? Porque se queda justamente en la resistencia. En la resistencia, ¿qué quiero decir yo en la resistencia? En tratar de conservar lo que tenemos y modificarlo solamente en la cantidad. Es decir, más planes o más, perdón, es que me refiero. Más planes, más alimentos, más esto, pero no cambiar la situación. Yo creo que lo que hace falta son esos abordajes de cambios políticos y que la actividad, por ejemplo, de los movimientos sociales no quede simplemente, no simplemente no lo estoy diciendo peyorativamente, pero digo no solo en todo caso, en las reivindicaciones, en las luchas reivindicativas, sino que se transformen en políticas en el sentido de aspirar al poder político. Yo creo que eso falta y que eso hay que construirlo y que es la única manera de construir sujetos y subjetividades que decíamos.
¿no es cierto? En relación a derechos sociales, no entiendo bien la pregunta. Tenemos algunos, tenemos que conservarlos, tenemos que lograr otros, que hoy están en peligro. No entiendo a qué más se refiere la pregunta. Realmente, si me pueden aclarar, mejor. Muy bien, Beatriz. Bueno, acá leo Eduardo González de Chile, que siempre nos acompaña. Menciona lo siguiente: lo que ha ocurrido en Chile en las votaciones presidenciales, que el señor Parisi obtuvo una votación inédita, votación voluntaria. Después se realizó la votación para elegir los constitucionales, donde superó ampliamente la ultraderecha, votación obligatoria. Hace algunas semanas ocurrió algo parecido en Argentina. Esto puede ser una moda de la juventud o simplemente aún no tiene definida su posición política. Excelente presentación, muchas gracias. Claradina, Rodríguez de República Dominicana, excelente presentación. Bueno, Beatriz, estamos como al final. Yo te No, diría, déjame decir algo de lo de Chile, que me pregunto, perfecto, adelante. una cosita. No, yo no creo que sea una moda de la juventud. Yo lo que creo es, bueno, parte de mi consideración de que el voto a Milei acá en la Argentina no ha sido un voto bronca, ha sido un voto que tiene que ver con la necesidad de esperanzarse o ilusionarse con algo que lo existente no le ha dado a la juventud. Y entonces, en todo caso, no podemos decir, bueno, falta reflexión. Yo no me animaría a calificar a muchos de los jóvenes que votaron a Milei, sino tratar de entenderlos, de entender qué cosa se le presenta como alternativa, qué cosa se ha desarrollado con alternativa. A lo mejor esto es un golpe que nos dan a cada uno de nosotros en la cabeza para decir, a ver, despiértense y vean lo que está pasando. Porque ¿cómo llegamos a esto? Y no nos dimos cuenta. Esto es un tsunami que no nos dimos cuenta. ¿Qué hicimos mientras tanto? Entonces, hay una muy vieja película que se llamaba ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá? Bueno, que tenía que ver con eso. Pero nosotros nos tenemos que preguntar qué hemos hecho, ¿no? Yo creo que los jóvenes están a la búsqueda y los jóvenes que están a la búsqueda, a los jóvenes que están a la búsqueda, tenemos que dar elementos para que busquen en el cambio social y no en lo viejo, no en lo de hace más de 100 años, ¿sí? Creyendo que es lo nuevo, creyendo que es lo nuevo. Y que después, y que además tenemos que plantear las cuestiones de manera que se entiendan, no como suponiendo que se entiende todo lo que los que no somos jóvenes ya sabemos, ¿sí? Entonces, no, por eso no creo que sea una moda de los jóvenes, sino que, a ver, el cambio, la revolución, como se habla de la revolución libertaria y demás, nunca puede ser por la derecha. Nunca puede ser por la derecha porque la derecha nunca revoluciona nada. Bueno, ¿cómo hacemos para transmitir eso? ¿Qué hicimos para transmitir? ¿Qué tenemos que hacer para transmitir lo contrario? Yo creo que eso es lo que deberíamos plantearnos y no como veo algunas críticas, así como si fueran monstruos nuestros jóvenes de ahora, ¿no? No es esa la situación. Que están los que piensan igual que Milei, claro que están los que piensan igual que Milei, pero que nos horroriza que los jóvenes hayan votado a Milei, sí, es cierto, pero tratemos de no echarles las culpas. Bueno, Muy bien. lo de una cosa de lo de Chile también, compañero chileno, es interesante analizar
digamos, los levantamientos juveniles justamente en Chile y en lo que derivó. Y yo creo que ahí hay que también poner en forma muy importante, me atrevo a decir, no sé si me equivoque, las debilidades del gobierno actual, ¿no es cierto? Porque yo puedo señalar una que desde el principio me intrigó, es decir, ¿por qué se aprobó someter la reforma constitucional a a un voto? Que, que pasó lo que pasó. Pero bueno, dejémoslo ahí. Muy bien, Beatriz. Bueno, estamos ya en hora. Quiero leer un saludo también. María Concepción Sala, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Muchísimas gracias por la disposición de acompañar y ampliar nuestro conocimiento. Excelente presentación. Gracias. Bueno, Beatriz, hemos tenido una actividad con 32 personas permanentes, muy interesante y por supuesto muy beneficioso para, bueno, los propósitos de, de estos ciclos, ¿no? Y yo en esto lo que quisiera destacar, uno o dos aspectos y ya dejar mencionado las próximas actividades, que para nosotros es muy importante articular con el GT, el grupo de trabajo de Claxo, pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos, porque estas son articulaciones que se han construido en el tiempo. También tenemos fuertes vínculos con el grupo de trabajo de economía mundial y crisis, ¿no? Que permanentemente, bueno, estamos articulando y pudiendo, digamos, reflexionar críticamente. No quiero dejar de mencionar a Rodolfo Gómez, también de Claxo, integrante del grupo de trabajo de comunicación, que también nos ha acompañado en distintos momentos, ¿no? Bueno, vamos a mencionar muy brevemente que este ciclo que continúa, el próximo va a ser el 29 de agosto, en horario como el de hoy, de 9 a 10:30. Y va a estar acompañado por el doctor, como lo dijo Beatriz, Rivera Lugo, de Puerto Rico. El tema va a ser la revolución bolchevique del derecho. Y luego seguiremos el 5 de septiembre y el 12 de septiembre, que allí se va a concluir. Así que, bueno, si quieres alguna palabra final, Beatriz. No, Y aclarar una cosa, cuando se habla de la revolución bolchevique en el derecho, que por ahí puede sonar medio altisonante, es porque Rivera Lugo nos va a hablar de dos autores que son la base de la crítica jurídica desde el marxismo, que son dos autores eh, de, bueno, no sé si decirle rusos o de la ex Unión Soviética, Payucanis y Stuka, de principios de la revolución, que después fueron opacados por la teoría oficial del estalinismo respecto al derecho. Por eso es importante, porque es la base para la construcción de la crítica jurídica marxista. bueno, muy bien. Quienes tengan Y bueno, muchas dudas, gracias. no, por favor, y necesiten información adicional, no tienen más que escribirnos en el mail de referencia que está enriquelorza@gmail.com, como así también quienes quieran que quede protocolizada su participación, me envían el número de documento para luego sacar la resolución pertinente. Beatriz, muchísimas gracias por tu dedicación. Gracias también a todos los participantes que son de varias provincias y de varios países, como así también agradecer a todos quienes han participado articuladamente y que acompañan las universidades y la fundación. Un abrazo y nos estamos viendo el próximo martes a las 9 horas.